Vamos a seguir leyendo a ver con qué nos sorprende hoy Doña Trinidad con esos escritos que encontró Magalí en el baúl. El capítulo es el número 2, el doctor Buñuelos, del hombre que no podía mentir. Corría el año 1794 cuando Manu volvió a Buenos Aires, 8 años después de su partida. Nunca lo hubiera reconocido. Mi querido amigo de la infancia era un mozo de 23 años. Yo misma era mamá de 2 varoncitos, un par de pequeños revoltosos que acaparaban toda mi atención y estaba otra vez esperando. Vino a visitarnos una tarde y allí comenzó su gran amistad con mi marido Esteban, con el que muy pronto se entendieron en esas materias de que gustaban hablar los hombres. Después de la comida se retiraban a fumar sus cigarros y a conversar sobre economía y política. A los 24 años, Manuel Belgrano fue nombrado secretario del Consulado de Comercio. Pero, ¿qué era el famoso consulado y qué significaba ser su secretario? Nunca antes habíamos tenido un consulado en Buenos Aires y todavía había mucha gente que no entendía bien para qué servía, por más que los principales comerciantes de la ciudad hubieran solicitado su creación al rey Carlos IV. Y como ahora el consulado no existe más, diré para informarlos a ustedes, mis queridos nietos, que era una institución dedicada a aumentar y mejorar el comercio de nuestro virreinato y a desarrollar todo lo necesario para que funcionara bien. Por ejemplo, el puerto. Hay que recordar que Buenos Aires ni siquiera tenía un puerto decente como todavía no lo tiene. En ese entonces era peor. Apenas había unos pobres y pocos muelles de madera habilitados para carga y descarga. A veces el barco se acercaba lo más posible a la costa. Las mercaderías y las personas bajaban a los botes que los llevaban hasta unas carretas con las ruedas muy altas y así alcanzaban la tierra firme. En fin, era una calamidad. La gente llegaba a la ciudad mojada y embarrada. Manuel traía muchísimas ideas nuevas para estimular el intercambio comercial del Virreinato del Río de la Plata, aunque fuera dentro de lo poco que se permitía. Pasaron solo 10 años y me parece que estoy hablando de algo tan antiguo, el virreinato. Todos los años presentaba memorias, unos informes llenos de propuestas interesantísimas. Él estaba convencido, por ejemplo, de que era muy importante que aquí se sembrara trigo, lino, arroz, pero nadie le hacía mucho caso. La gente se conformaba con que hubiera vacas para vender los cueros a los europeos. En vez de plantar y fabricar, importaban la comida, la vajilla, las telas y todo lo demás. De agricultura nada. ¿No es una barbaridad que aquí no se plante más que zapallo, maíz, porotos y algunos frutales? Se escuchaba la voz de Manuel, que era bastante aguda y se ponía más finita cuando se enojaba. Bueno, le retrucaban Esteban. Yerba mate sí se planta, ¿no? Se cultiva en Corrientes y en Misiones. Sí, muy bien. Yerba para el mate no nos va a faltar, pero eso nos sirve de materia prima para fabricar otra cosa, como sí pasa con el lino o el cáñamo. Y además, si quisiéramos exportar los sobrantes de nuestra producción a otros países, ¿a quién le vamos a vender? ¿A quién le interesa tomar mate más que a nosotros? Insistía nuestro vecino y amigo. Después del primer año como secretario, era el puesto más alto el que manejaba el consulado, Manuel se empezó a desilusionar, sobre todo cuando se dio cuenta de que a la corona de España no le interesaba en absoluto que esta zona de sus posesiones creciera y se desarrollara. Imagínense a un muchacho de veintipocos años que llega de Europa lleno de entusiasmo y de ideas nuevas y ¡zas! Se da la cabeza contra la pared, porque la verdad es que la corona española no quería mejorar nada. La junta que había designado el rey para gobernar el consulado estaba formada por comerciantes españoles, a quienes lo único que les importaba era ganar plata lo más rápido posible, sin hacer grandes cambios. Sin embargo, incluso sin esperanzas, Manu siguió luchando por lo que creía. Desde que volvió de España tuvo mala salud y en esa época le apareció en un párpado una lastimadura que no se curaba, por lo que sus ojos siempre estaban enrojecidos y llorosos.
y sin embargo relampagueaban de entusiasmo cuando hablaba de todo lo que quería hacer en estas tierras para mejorar la vida de la gente. De toda la gente, porque Manuel era de los que se acordaban de los pobres y no solo de las familias principales. Sus amigos y enemigos le tomaban el pelo, lo llamaban en broma Doctor Buñuelos. ¿Por qué le dicen así?, le pregunté cierta vez a un amigo en común. Es que Manuel volvió de Europa con ideas llenas de viento, Trini, infladas como buñuelos fritos. A mí me parecen ideas muy interesantes, repliqué. Y lo son, pero también son demasiado avanzadas, del todo imposibles de aplicar en estas tierras. En fin, yo misma tengo que reconocer que a veces se daba aires de sabelotodo, por lo mucho que había aprendido en Europa. Por más que se opusieran a sus ideas, él siguió tratando de imponerlas. Al menos logró que sus informes se leyeran en público y así se fue relacionando con otros que pensaban igual que él. Ni siquiera una escuela de dibujo lo dejaron poner. Manuel no estaba dispuesto a aceptar sin protestas el comercio tan controlado que tenía autorizado el virreinato. El famoso monopolio que primero solo nos permitía comerciar con España y después, como gran cosa, con otros virreinatos y algún país aislado. Sabía que los comerciantes de Buenos Aires se burlaban del monopolio y hacían contrabando en gran escala, pero él no se conformaba con que fuera fácil hacer trampa. Manu era así. Nunca le gustaron las mentiras ni los engaños y luchaba por conseguir que el comercio con otros países fuera legal. Entre otras cosas, quería fomentar la industria local, que no hubiera que traer todo de afuera, hasta la harina para hacer el pan. Soñaba con campos de trigo, pero también con molinos que convirtieran los granos en harina, con las flores azules del lino, pero también con fábricas de tejidos. El consulado se ha creado para fomentar el comercio, nos decía, y para eso tenemos que poner en marcha la industria. Sobre estos temas conversaban con mi marido. También venía a veces el primo de Manu, Juan José Castelli, que no era tan católico creyente como él. Hay quien decía que era ateo, aunque en ese momento yo no lo hubiera podido asegurar. Al menos nunca lo dijo delante mío. Juanjo tenía unas ideas muy audaces y le gustaban mucho las empanadas que se hacían en casa, pero sin pasas de uva, de modo que siempre hacíamos algunas especialmente para él. Es indignante que haya tanta gente sin trabajo, decía Juanjo. Hombres jóvenes que no tienen nada que hacer, que no pueden ganarse un salario. Culpa de la esclavitud. Claro, si el trabajo lo hacen gratis los esclavos, ¿para qué pagarle a nadie? Te doy toda la razón. ¿Cómo puede ser que tanta gente tenga que sobrevivir en la miseria y en la desnudez?, decía Manuel, que estaba siempre de acuerdo con su primo. ¿Cómo puede ser que nuestras mujeres vivan en la ignorancia, que no se eduque a las madres de nuestros hijos? A mí me gustaba tanto escucharlos que a veces me daban ganas de aplaudir. Y así termina este segundo capítulo. Los estoy viendo en Zoom. Les mando un beso. Hasta la próxima.